presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Ricky Farro. De manera pues que por el lado del gasto se enfrenta a esa situación que prácticamente las necesidades son ilimitadas y el problema es cómo satisfacer esas necesidades. Y esto el Estado pues no tiene muchas, elementos como para generar los suficientes ingresos y poder financiarlo. Y las fuentes de financiamiento que cualquier Estado tiene son los recursos tributarios, otros ingresos que puede tener el gobierno y el acudir al endeudamiento. De manera pues que estamos urgidos, en efecto, por el lado del gasto, que mejore ese gasto, pero que exista eficiencia, responsabilidad ética, que hagamos un esfuerzo para abatir, que se elimine este cáncer de la corrupción que tenemos en el país, porque cualquier centavo, cualquier lempira que se vaya por los canales oscuros de la corrupción es quitarle la posibilidad a un hondureño para que pueda tener la prestación de mejores servicios que el Estado está obligado a satisfacer, como decíamos, bienes como la salud, educación y la seguridad ciudadana. Por el lado de los tributos, por el lado de los ingresos, es decir, los gobiernos pues son si se quiere, muy cautelosos para poder establecer nuevos impuestos, porque los nuevos impuestos se traducen en una pérdida de votos frente a procesos eleccionarios. De forma pues que ante una situación como la actual, yo diría que el gobierno tiene posibilidades de mejorar su recaudación si se eficientara esa recaudación y se combatiera por una parte la evasión y se eliminara un sistema tan laxo, tan relajado que hay de conceder exoneraciones y también exenciones tributarias. De forma pues que en gran parte se posibilitaría contar con ingresos si se ampliara un poco la base tributaria, pero también hubiera mayor eficiencia por el lado de la recaudación. Siendo así, no hay que mirar que por el lado del gasto, si ese gasto hubiese transparencia y responsabilidad ética en su manejo, no habría ningún problema, y siempre y cuando también por el lado porque el gasto corriente significa que casi alrededor de un 80% representa el pago de sueldos y salarios. Si entonces se hiciera una revisión de la política salarial, probablemente tendríamos mayor eficiencia en cuanto al gasto y consecuentemente también mejor posibilidad de que el hondureño accesara a los beneficios de que son los bienes públicos que proporciona el Estado, pues en mejores condiciones, y que esos servicios y esos bienes públicos pues fueran de mejor calidad para el hondureño. Por un lado dicen los empresarios que no aguantan tanto impuesto, por otro lado dice la directora del SAT que más bien se ha eliminado este 1.5 y algunos impuestos. ¿Qué se puede decir entonces? Mire, la estructura tributaria yo creo que sí amerita alguna revisión, porque si nos comparamos con el resto del área de la presión tributaria, que es la relación entre los tributos, la recaudación tributaria y el Producto Interno Bruto, nos dice que en Honduras la presión tributaria anda arriba del 18%. Y eso pues habría que considerar que comparado con el resto del área nos pone un nivel no competitivo, porque hay otros países que la presión tributaria es menor. Y entonces, y como estamos muy cerca a nivel, eso es lo que no se ha considerado, que somos países muy cercanos con respecto a los demás países del área. Entonces, siendo que en una presión tributaria la tenemos en ese nivel y que nos sitúa en un plano no competitivo, es obviamente lógico pensar que en cualquier momento se pueden dar circunstancias como la que ha ocurrido, de que hay empresas que han levantado sus operaciones y se han ido a otros países de aquí mismo del área porque les ofrecen mejores condiciones para poder generar las expectativas de utilidades que ellos pretenden. ¿Y el flujo de remesas?
con esta ampliación Bueno, del mire, TPS? eso ya lo relacionamos con el sector externo. En este momento el sector externo de la economía, pues sencillamente ha estado apalancado. Un término que se cuestiona mucho por ahí, pero aquí sí es el empleo correcto. Pues el apalancamiento que ha sufrido la economía hondureña, o sea, el efecto favorable que ha tenido la economía hondureña, si lo relacionamos con el flujo de remesas, es que esto, al orientarse en un 80% para el consumo, pues obviamente se constituye en un elemento dinamizador de la economía. Pero lo lamentable es que las remesas, este flujo de ingresos que recibe la economía hondureña, pues se esté dando por este lado, de que sea vía exportación de personas, que nosotros logramos eso cuando cualquier economía del mundo, su mejor posicionamiento respecto a la competitividad y a las relaciones de comercio se da por el lado de que exporte más bienes y servicios, más de lo que importa. Hay más gasto, ¿y qué podemos decir cuando ya viene la temporada de Navidad y la gente le encanta gastar los aguinaldos? Mire, esto es normal, esto es normal que ocurra porque a todos nos contagia la situación de la época navideña, pero siempre, independientemente de que podamos tener un clima de festividad por la época, siempre es bueno de que asumamos un poco de responsabilidad en manejar nuestros ingresos, que son limitados, porque la expectativa para el siguiente año no es que la economía mejore. Siempre manejamos, como cualquier persona, de que probablemente sea mejor, o esperamos siempre que para el siguiente año las cosas mejoren, pero en las condiciones actuales del país probablemente no vaya a ocurrir esto, porque hay varios factores que están determinando que la economía hondureña quizá demuestre los mismos indicadores del comportamiento para este año con respecto a las expectativas que serán similares para el 2020.